La memoria histórica de la política, encapsulada en la hemeroteca, vuelve a poner a Pedro Sánchez en el centro de la polémica, generando un intenso debate público y cuestionamiento sobre su coherencia como líder. En esta ocasión, un vídeo que recoge una de sus intervenciones en el programa La Sexta Noche ha resurgido, trayendo consigo críticas renovadas hacia su gestión y la forma en que ha manejado cuestiones éticas a lo largo de su trayectoria. Este material audiovisual, ahora viralizado en redes sociales y ampliamente comentado en los medios, muestra a un joven Pedro Sánchez lanzando una dura crítica a Esperanza Aguirre, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante ese contexto, marcado por el escándalo de corrupción que involucraba a Francisco Granados, estrecho colaborador de Aguirre y figura clave dentro del Partido Popular madrileño, Sánchez fue categórico en sus declaraciones. Sin titubeos, exigió la dimisión de Aguirre, apelando a lo que calificó como un principio fundamental de decencia política. Según él, su responsabilidad como líder regional la hacía directamente responsable, al menos en términos políticos, de las acciones ilícitas llevadas a cabo por su número 2. Para Sánchez, la única salida digna era que Aguirre renunciara, una postura que presentó como un estándar ético imprescindible en la esfera pública. El tono de Sánchez en aquel momento no dejó espacio para la ambigüedad. Su discurso, firme y directo, reflejaba su intención de posicionarse como un defensor incansable de la ética en la política. Al señalar con contundencia que Aguirre debía abandonar su cargo, subrayó la importancia de la responsabilidad política como un valor irrenunciable, especialmente cuando las actuaciones de colaboradores cercanos caen bajo la sombra de la corrupción. Este episodio, que en su momento reforzó su imagen como un político comprometido con la transparencia, hoy regresa con fuerza, aunque en un contexto muy distinto, para confrontarlo con las exigencias que planteaba antes de alcanzar la presidencia. Con un tono contundente y seguro, Pedro Sánchez defendió que Esperanza Aguirre, en su calidad de máxima responsable del Partido Popular en Madrid, debía aceptar sin excusas las consecuencias políticas derivadas de las acciones de Francisco Granados, su hombre de confianza. Según Sánchez, la magnitud de las acusaciones que señalaban al entonces secretario general del PP madrileño como el cabecilla de una trama de corrupción requería una reacción inmediata y contundente por parte de Aguirre. Para el líder socialista, no había otra alternativa ética que no fuera su dimisión, una decisión que consideraba imprescindible tanto por responsabilidad moral como por respeto hacia la ciudadanía, que demandaba una política más limpia y transparente. En aquella intervención, Sánchez no se limitó a criticar a Aguirre, sino que fue más allá al recalcar que su permanencia en el cargo era incompatible con los valores que deberían regir el servicio público. Argumentó que su dimisión no solo era necesaria para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también debía ser un acto de humildad ante el daño causado por los escándalos de corrupción en su entorno. Tras conocerse que Francisco Granados, secretario general del Partido Popular en Madrid, lideraba una trama de corrupción, considero que la señora Aguirre debería anunciar humildemente su dimisión por decencia política, declaró Sánchez, enfatizando que la ética debe ser una guía irrenunciable en la gestión pública. Este posicionamiento, que en su momento buscaba consolidar a Sánchez como un defensor de la integridad y la transparencia en la política, marcó una línea clara entre lo que él consideraba un liderazgo ético y las prácticas que, a su juicio, comprometían la credibilidad de los representantes públicos. Al exigir la renuncia de Aguirre, subrayó la necesidad de mantener estándares elevados en el ejercicio del poder, argumentando que solo a través de la asunción de responsabilidades se podría fortalecer la relación entre los ciudadanos y sus dirigentes. Sin embargo, estas mismas palabras, que en su momento proyectaron una imagen de firmeza y compromiso con los valores democráticos, vuelven ahora a escena con un peso distinto, obligando a Sánchez a enfrentarse a las mismas exigencias que alguna vez planteó con tanta vehemencia. En su momento, aquellas declaraciones de Pedro Sánchez sirvieron para consolidar su imagen como un firme defensor de la ética en la política y como un líder comprometido con la lucha contra la corrupción. En un contexto en el que los escándalos afectaban de lleno al Partido Popular, Sánchez utilizó su discurso para situarse como un referente moral en la esfera pública, exigiendo contundencia y responsabilidad a sus adversarios políticos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas mismas palabras han adquirido un nuevo significado, volviendo a cobrar relevancia en un escenario completamente diferente, en el que ahora es él quien enfrenta cuestionamientos relacionados con la conducta de personas próximas a su círculo más íntimo. La ironía de la situación no ha pasado desapercibida. Los delitos que Sánchez esgrimió como pruebas irrefutables para exigir la dimisión de Esperanza Aguirre, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude y falsedad documental, hoy son los mismos que aparecen en investigaciones que involucran a personas cercanas al presidente. Entre los casos más controvertidos destacan las acusaciones que apuntan hacia miembros de su entorno familiar, incluyendo a su hermano y su esposa, quienes han sido señalados en varias pesquisas relacionadas con presuntas irregularidades en la gestión pública.
Este panorama ha generado una ola de críticas hacia Sánchez, no solo desde sus opositores políticos, sino también desde sectores que cuestionan su coherencia como líder. Los detractores no han tardado en señalar lo que consideran un claro doble rasero en su manera de abordar los casos de corrupción. Mientras exigía con firmeza la dimisión de sus rivales por hechos similares, parece adoptar un enfoque mucho más tolerante cuando los señalados pertenecen a su círculo cercano o a su propio partido. Esta aparente inconsistencia en la aplicación de los principios que él mismo defendió con tanto fervor en el pasado ha alimentado la percepción de que el compromiso ético de Sánchez es circunstancial y condicionado por sus intereses políticos. El contraste entre el Pedro Sánchez que exigía a otros asumir responsabilidades políticas al más alto nivel y el que ahora guarda silencio ante acusaciones dentro de su propio entorno es una paradoja que no ha pasado desapercibida para la opinión pública. Este doble rasero ha servido como combustible para las críticas que cuestionan su credibilidad y su capacidad para liderar con principios sólidos. Más allá de las acusaciones puntuales, este episodio plantea interrogantes sobre si los estándares éticos que Sánchez defendió con vehemencia siguen siendo una prioridad en su gobierno o si han quedado relegados frente a la necesidad de mantener el control político en un contexto cada vez más polarizado. La gravedad de la situación se intensifica al considerar que Pedro Sánchez ha tenido conocimiento durante meses de investigaciones que involucran a figuras clave de su círculo político, como su exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Estas pesquisas, lejos de ser casos menores, han planteado serias dudas sobre la integridad de miembros de su equipo cercano. Sin embargo, a pesar de la magnitud de las acusaciones y el impacto que éstas podrían tener en la percepción pública de su gestión, el presidente ha optado por no actuar de manera decidida. Ni ha tomado medidas claras ni ha asumido las responsabilidades políticas que en el pasado exigió con vehemencia a otros líderes, lo que ha generado una creciente percepción de incoherencia en su liderazgo. La ausencia de decisiones contundentes ha desatado un acalorado debate sobre la verdadera dimensión del compromiso de Sánchez con los principios éticos que defendía antes de asumir la presidencia. Sus detractores argumentan que sus declaraciones pasadas, que lo posicionaban como un abanderado de la transparencia y la responsabilidad política, ahora parecen más una estrategia retórica que una convicción genuina. Este cambio de actitud ha alimentado las críticas, tanto de la oposición como de voces críticas dentro de su propio partido, quienes cuestionan si el presidente está dispuesto a aplicar en su gestión los mismos estándares que exigía a sus adversarios. Desde distintos sectores políticos y mediáticos, las críticas han sido rápidas y contundentes. En el seno del PSOE, algunos dirigentes han expresado de manera privada su incomodidad con la aparente falta de acción del presidente, argumentando que esta actitud debilita los valores de transparencia y coherencia que alguna vez fueron banderas del partido. Mientras tanto, la oposición ha aprovechado la oportunidad para reforzar la narrativa de que Sánchez prioriza su supervivencia política sobre los principios éticos que deberían guiar su gestión. En lugar de tomar medidas que refuercen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el gobierno, muchos perciben que el presidente se ha enfocado en mantener el control político a toda costa. Este comportamiento ha generado una creciente desconfianza entre la ciudadanía, que esperaba de Sánchez un liderazgo basado en la integridad y la responsabilidad. Para sus críticos, el contraste entre el discurso que defendía antes de alcanzar el poder y las acciones, o la falta de ellas, durante su mandato no hace más que reforzar la idea de que su enfoque está más orientado hacia la gestión política de las crisis que hacia el cumplimiento de los estándares éticos que en su día prometió respetar. En este contexto, la figura del presidente queda bajo un escrutinio cada vez más severo, y la percepción de un liderazgo más preocupado por las conveniencias del momento que por los principios fundamentales sigue ganando fuerza entre una ciudadanía que demanda mayor coherencia y responsabilidad en sus gobernantes. Este caso ilustra con claridad cómo la hemeroteca puede actuar como un testigo implacable en el ámbito político, trayendo al presente las declaraciones pasadas de los líderes para contrastarlas con sus acciones actuales. Para Pedro Sánchez, este episodio ha puesto de relieve una evidente contradicción entre los principios que defendió con vehemencia en su discurso público y las decisiones que ha tomado en su gestión como presidente. Esta incongruencia ha abierto una brecha considerable en su credibilidad, fortaleciendo las críticas de sus adversarios políticos y sembrando dudas entre quienes hasta ahora respaldaban su liderazgo. La disonancia entre las exigencias éticas que Sánchez planteó en el pasado y su falta de acción frente a escándalos en su entorno más cercano no solo afecta su imagen política inmediata, sino que también pone en cuestión la confianza que los ciudadanos pueden depositar en su capacidad para liderar con integridad. Este contraste entre el discurso y la práctica resalta la importancia de la coherencia en la gestión pública, un valor que no solo define la percepción de un líder, sino que también es fundamental para preservar la legitimidad de cualquier gobierno. En una era marcada por el escrutinio constante de los ciudadanos y los medios de comunicación, donde cada palabra y cada acto quedan registrados para el análisis posterior, los políticos no tienen margen para la incongruencia sin pagar un alto precio. La ética y la coherencia no son solo ideales abstractos,
son pilares fundamentales para mantener la confianza pública y el respeto hacia las instituciones. Este episodio actúa como un recordatorio de que cualquier desviación de los valores proclamados puede resultar en un daño irreparable a la credibilidad de un líder. Si te ha resultado interesante este análisis y deseas seguir informado sobre los temas más relevantes y polémicos de la actualidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Visión Política. Dale un like a este vídeo, activa la campanita de notificaciones y únete como miembro para disfrutar de ventajas exclusivas. Gracias por formar parte de nuestra comunidad, comprometida con el análisis crítico y la reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.